fondo. Y ahora sí, entonces, la presentación del invitado de hoy, con quien vamos a estar en el piso, no vamos a estar hablando a través del teléfono, que es lo habitual, aunque vamos a tener un invitado para hablar por teléfono desde España, pero el invitado de hoy es Mario Kiektik, el doctor Mario Kiektik. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Bueno, como verán, es tocayo, y bueno, Mario, para quienes nos están escuchando, la primera pregunta que tengo planificado hacerte es: ¿cómo te presentarías ante los oyentes? ¿Cómo te presentarías en lo que haces, así, someramente y brevemente? Bueno, difícil hablar de uno. Bueno, yo soy médico, soy psiquiatra, trabajo en un hospital público, también tengo un consultorio. Después estudié sociología, hice mi doctorado, tengo algunas actividades, digamos, como consultor en eso, sobre todo en el área de incubación de empresas y formación de cooperativas, y especialmente del cuarto sector, o sea, del área que tiene que ver con la innovación tecnológica. Y bueno, soy docente universitario y bueno, creo que viene al caso que hoy los invitados somos hinchas de Vélez, así que bueno, también quiero hacer mención a ese punto. Bueno, hoy estoy un poco más contento porque ayer el Rojo ganó 3-0, así que estoy bien. Y de Vélez mejor no quiero hacer comentarios. Te voy a hacer una pregunta que lógicamente se hace mucha gente, que es: ¿qué es lo que diferencia la psicología de la psiquiatría de las neurociencias? Bueno, a ver, la psiquiatría es una especialidad de la medicina, en tanto que la psicología tiene como cierta autonomía respecto a la medicina, ¿no es cierto? Si bien la psiquiatría es de alguna manera anterior a la psicología y surge bastante ligada con el surgimiento de la idea del loco, que eso aparece con la modernidad hace 500 años. Antes no estaba la idea de la locura, digamos, construida. Por lo tanto, al construir la idea del loco, se construye la idea del no loco, o sea, del normal. Uh-huh. Entonces la psiquiatría vino en ese primer momento a darnos la seguridad de que no estábamos locos, y para eso necesitaba de manicomios y encerramientos de los que no eran como nosotros, que eran los locos. Es un patrón que después, bueno, por supuesto se fue repitiendo con un montón de niveles de la sociedad, ¿no? Bueno, de hecho la separación entre naturaleza y cultura sigue el mismo patrón. O sea, una vez que también, más o menos en la misma época, se divide, la naturaleza empieza a estar por un lado, la cultura por otro, y la naturaleza es algo expoliable, y la cultura no. Entonces, bueno, y así montones ¿Y las neurociencias? Y las neurociencias ya, bueno, el mismo Freud planteaba, ¿no?, hace más de 100 años, que su trabajo era provisorio hasta que las neurociencias pudieran de alguna manera dar la explicación química, biológica, matemática del funcionamiento de la mente. Poco a poco se va realmente siendo realidad la idea de Freud, y lo que en un punto también implica la muerte de la psiquiatría y la muerte de la psicología como las entendíamos en el siglo XX. O sea, la psiquiatría está como bastante empantanada, y a mi modo de ver, de acá a 1 o 2 generaciones va a ser una rama de las neurociencias, básicamente. Ajá. Y no, ¿cómo? A ver, eso por ahí me meto en terrenos sinuosos si no quiero, porque no es pero así para. ¿Cómo pega porque hay 2 revoluciones en la física de principios del siglo XX que cambian lógicamente la mirada sobre algunos temas? Uno es la relatividad y otro es la física cuántica. Y ambas, de una o de otra manera, pegan sobre todo lo que tiene que ver con la investigación profunda del sistema nervioso. Y ahí hay una enorme cantidad de elementos que a uno lo llevarían a pensar que si la idea es descularnos al punto de que somos un robot, esa es una tarea imposible, no somos robots. ¿Crees que la neurociencia un poquito
apunta como a transformarnos en robots a los cuales vamos a descubrir porque en realidad como no los hicimos nosotros no los conocemos a fondo? Sí, yo, digamos, siguiendo tu línea respecto a la relatividad y a lo cuántico, me permitiría sintetizarlo en la idea de indeterminación. Claro. O sea, básicamente la idea ya para la década del 20, del siglo XX, ¿no? Es que hay muchas cosas que no las podemos saber. O sea, no es porque en algún momento la vamos a conocer, no, simplemente hay un principio de indeterminación. Uh-huh. Eso, por supuesto, fue un golpe muy duro para muchísima ciencia. Las ciencias llamadas exactas lo absorbieron mucho más rápido que, paradójicamente, ¿no? Claro. Que las otras ciencias, que todavía no están aceptando el impacto fuerte de todo eso, ¿no es cierto? Es como que, bueno, han preferido correr por un camino paralelo. Respecto a la cuestión de los robots, ojo, porque se está laburando mucho en inteligencias emocionales de los robots y además se está probando ya con computación cuántica, con lo cual la velocidad de procesamiento que van a tener los robots más la posibilidad de emoción, también en una generación van a ser quizás más humanos que los humanos los robots. No sé. Es un tema muy interesante. Justamente, muy interesante. La indeterminación hace que en algunos de estas cosas de ciencia ficción vos generás un policía, ese policía de pronto que se vuelve loco y ahí nos liquida a todos. Bueno, pasemos a un concepto viejo, pero que Juan Bautista Alberdi calificó como el crimen de la guerra, ¿no? El crimen de la guerra. ¿La guerra es un crimen? Yo, pensaría en las guerras primero. O sea, puede ser que la mayoría de las guerras posiblemente sean criminales, pero en algunas circunstancias, una guerra es lo único que te queda para defenderte y existir. O sea, poner el sello de que toda guerra es criminal es complicado. Por supuesto, a esta altura del partido, entiendo que todo debería resolverse, si no con la palabra, hablándolo amablemente y con argumentos. Bueno, eso es una cuestión que cada vez está más de modé, ¿no es cierto? Argumentar y demás. Pero al menos con algoritmos, ¿no es cierto? Como, digamos, que algunas cosas las podrían decidir Google. Y en ese sentido, sí, la guerra es un crimen, sobre todo el que la inicia y la sostiene y la lleva adelante, digamos. Eso sí. Ahora, en las guerras generalmente hay alguien que ataca y también hay alguien que se defiende. Entonces, el que está participando, el que está bailando ese tango de la guerra, que se está defendiendo, y yo no sé, eso yo no lo calificaría como un crimen. Se está defendiendo para existir, simplemente, o para salvar parte de su territorio, o para salvar parte de su identidad o algún tipo de integridad que está siendo amenazada. Posiblemente cada guerra tenga una singularidad tal que generalizar en guerras, y bueno, es un tagueo, es un estampillado que no te deja pensar. Es decir, ¿podría o no ser un crimen? Yo diría que es un último recurso que para el que va a atacar, no habiendo agotado realmente todos los recursos conversacionales, discursivos, narrativos, como lo quieras llamar, y bueno, sí, va a ser un crimen. Yo hace poco tengo una nueva interpretación de la historia, pero me la reservo. Es decir, que no tengo la misma que hace unos años atrás. Tengo una nueva interpretación personal. Pero, de todas maneras, los estados tienen funciones que son indelegables y que uno ve que se reproducen en el 100% de los casos. Es decir,
que por más que los libertarios planteen que no exista más el Estado, o los anarquistas planteen que no exista más el mercado, o los comunistas, Lenin plantea lógicamente la disolución del Estado y después se crea el Estado más omnipotente y totalitario que tuvo el planeta. Pero originalmente en el Estado y la Revolución él plantea que es la conquista del Estado para la disolución del Estado. Son dichos, son pensamientos, son ideas, son proyecciones hacia el futuro, pero lo que uno observa hoy, en el 100% de los países, el planeta ya no tiene casi zonas que no sean reivindicadas por alguien, salvo aquellas que de común denominador, océanos, etcétera, no tienen directamente una soberanía específica de un pueblo, sino que serían de toda la humanidad. Pero todo aquello que tiene soberanía, territorio, mares, ríos, lagos, bosques, montañas, lo que fuera, una de las obligaciones que sienten los estados es en su defensa, y para su defensa se arman. Ahora, desde el punto de vista lógico y tecnológico, el increscendo de esta lógica nos llevaría a la extinción. Uh-huh. Sí, digamos, yo vuelvo a sobre esta idea de que la violencia va a florecer donde no hay palabras, o sea, donde no se discurre con la discusión. O sea, eso lo sabemos posiblemente desde antes de los griegos, pero son los griegos hace 2500 años, posiblemente también por cuestiones geográficas, que cada islita tenía en el Egeo cada islita tenía su autonomía, entonces el que estaba ahí, mando yo acá, etcétera, etcétera. Pero los tipos van haciendo emerger un tema de que, bueno, que se votaba con la piedrita blanca, con la piedrita negra, se iban decidiendo, y de repente, bueno, era un área que estaba al oeste del gran imperio persa, casi una cuestión muy menor, y los persas le dieron la viaba varias veces, y sin embargo, bueno, ese área minúscula del planeta, marginal, dio origen a un modo, que es el modo occidental, una de las cuestiones, ¿no?, del modo occidental, que tiene la cuestión de discutir y llegar y construir consensos, que paradójicamente lo que tiene ese sistema es que permite adaptaciones al medio mucho más eficientes, porque admite más visiones, admite que varios opinen, que se discuta, que eso sea un proceso continuo y que se vayan adoptando posiciones inclusive en la praxis, en lo cotidiano, que utilicen opiniones o perspectivas que no son las del líder autoritario o el rey o como lo quieras llamar. Entonces, bueno, eso ha prosperado y, bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas por ahí a lo que vos planteabas originalmente, ¿no? Pero entonces, eso ha prosperado y entonces ya no se trata de grandes líderes que representan enormes territorios, sino, bueno, ahora son poblaciones que van eligiendo líderes en forma rotativa, entonces la palabra tiene mucho más valor que antes. Pues ya no es un líder sobre 50 millones de personas que dice, no, esto es así. Y eso ha valorizado la palabra. Tenemos 2500 años de valorización de la palabra. Por lo tanto, posiblemente hace 3000 años una guerra, por ejemplo, no sé, de Egipto con alguna, los egipcios antiguos con alguna nación contra los hititas, digamos, tendría cierta lógica. Pero una vez que se han instalado procesos democráticos con todas sus limitaciones, y yo entiendo que Roma también fue república durante siglos, y etcétera, 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 la guerra cada vez tiene menos sentido, mi modo de ver. Pero en la medida que también se vayan dándole voz a todos, digamos. Esa es la forma de que se eviten a veces. Esa es mi perspectiva. Ahora, Clausewitz, el teórico de la guerra alemán, planteaba que la guerra era la política por otros medios. Y yo creo que la guerra no es la política por otros medios, es la muerte de la política que resucitará cuando
se agoten las balas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Crees que es así? O también se puede argumentar que, bueno, no hay guerra en la cual, mientras se tirotean, por decirlo de alguna manera, la diplomacia juega un papel en la negociación. Es decir, siempre, a mí me encanta esa primera imagen de la película Gladiador, cuando vuelve decapitado el tipo que mandan a negociar los romanos, vuelve decapitado por los bárbaros, lo cual ya te predispone a que hay que ser pelota a los bárbaros, ¿no? Que son los malos y los romanos serían los buenos, como en toda película de Hollywood, ¿no? Siempre están los malos y están los buenos, y después viene ese inicio de batalla que es un infierno, ¿no? Claro, cuando se termina la diplomacia no queda otra cosa más que la violencia. Pero vos decís, no, la diplomacia debería imponerse previamente. A ver, estamos hablando de la perspectiva occidental. Por ejemplo, si nos vamos a los mayas tenían guerras rituales, por supuesto, guerras en las que se esclavizaba a una parte importante de la población, guerras que reequilibraban el mundo todos los años, guerras que le daban sentido a un entrenamiento, meses y meses y meses de entrenamiento, pero no, le daban sentido a cada comunidad. Inclusive existían las guerras floridas, que eran guerras donde se hacía que había una guerra, bueno, sí, y se intercambiaban esclavos que si no a través de la guerra hubiera sido muy costoso. O sea, también digo, estamos hablando de la idea de la guerra así a puro cañonazo. Realmente en Occidente las guerras las hacemos salvajemente, ¿no? Y si estamos diciendo que, por ejemplo, que la Unión Soviética formaría parte de Occidente, yo supongo que sí, pero si abrimos un poco la mirada, bueno, debe haber muchísimas formas más de ver la idea de guerra, ¿no? Y no quiero decir, cuando digo la democracia y el valor de la palabra, del argumento y la discusión, son formas más óptimas de resolver conflictos y sacar adelante las sociedades. Tampoco no estoy diciendo que sean sociedades superiores, digamos, no estoy hablando de un ranking de superiores e inferiores. Digo, es un sistema que permite que participen muchos y que así se obtengan mejores decisiones y bueno, y además se las vaya reseteando, ¿no es cierto? Después, bueno, yo soy algo así como bisnieto sobrino de Guillermo Sullivan. Guillermo Sullivan fue un diputado radical del grupo irigoyenista, que proponía cosas como que los directores de escuela fueran elegidos periódicamente por los docentes, por los padres y los alumnos, ¿no es cierto? Cosas así. Y entre otras cosas, él decía, bueno, la victoria no da derechos, entonces le tenemos que devolver la provincia de Formosa a Paraguay. O sea, la obtuvimos mediante una guerra, hicimos una masacre en Paraguay, y corresponde que le devolvamos la provincia y los indemnicemos por el daño que le hicimos. O sea, entonces habría que, porque ¿viste? Nosotros nos llenamos la boca, que estamos en contra de esto, en contra de lo otro, que buenos que somos, pero en términos concretos, ¿viste? Aquella posición, quizás también muchos de los mambos que tenemos en la familia por personajes de ese tipo, ¿no es cierto? Pero realmente, ¿estamos dispuestos a hacer justicia y devolver la provincia de Formosa a Paraguay? Bueno, es nada. Esto nunca escuché que la reclamara Paraguay, porque los límites también estaban muy imprecisos en aquel tiempo, ¿no? El virreinato del Río de la Plata abarcaba toda esa geografía, y la Argentina es como el elemento residual mayor del virreinato del Río de la Plata. Por otra parte, estos eran territorios que pertenecían a España. Es más, eran España, eran parte de España.
Después ya se habían transformado en territorios parte de España. Un día nos quisimos independizar, nos independizamos y claro, se formó este conglomerado, qué sé yo. Es muy difícil, pero efectivamente sin violencia nosotros tampoco habríamos sido lo que somos. Por eso digo, qué sé yo. La guerra de la Triple Alianza es posterior, ¿no es cierto? Y ya estaba consolidado Paraguay, digamos, en 1860. O sea, tomo totalmente lo que decís. Aparte, mi perspectiva, por lo menos, es internacionalista. Yo creo que tendríamos que formar, al menos Sudamérica tendría que ser toda una región común con sus diferencias. Entonces ya el hecho de... yo le pasaría por arriba aquella propuesta del tío abuelo o del tío bisabuelo, diría, no, bueno, no es que nos tenemos que integrar, volver a integrarnos manteniendo las diferencias, ¿no es cierto? Pero bueno, también habría que preguntarle a los paraguayos qué quieren hacer, etcétera, y como decís vos, ellos nos reclaman, bueno, está bien, pero si la victoria no da derechos, entonces, bueno, por lo menos habría que ir y decirle, a ver, le sacamos esto, miren, disculpe, no, se lo devolvemos. Pero eso, fíjate vos que la victoria no da derechos, se puede leer a la inversa. El derecho siempre lo tiene el que tiene la fuerza. Es decir, que si uno de nosotros dos viniera con un arma en la cintura, ese tendría la razón. La verdad que es un absurdo. Se cae por absurdo, efectivamente. Ni el que tiene la fuerza tiene el derecho de su lado, ni la victoria posterior le da derecho absolutamente a nada. Por tanto, el derecho debería ser una construcción democrática consensuada, pero la historia evidentemente no transitó nunca por estos carriles, siempre ha elegido otro tipo de carriles. Sin embargo, la paradoja se inicia a partir de la década de 1940 sobre el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque la capacidad si uno puede decir, bueno, está bien, aceptemos que a lo largo de la historia, aunque esto es irracional si se quiere, el que tenía la fuerza tenía de su lado el derecho, imponía las condiciones. Roma le imponía, mientras pudo, las condiciones al resto. Perfecto. Eso fue así, que lo vamos a discutir si ya es historia. Ahora, a partir de el desenvolvimiento de la energía nuclear y su incorporación al terreno de la guerra, empezó a aparecer el fenómeno de una guerra sin triunfadores. ¿Por qué? Porque era la destrucción total. Y creo que allá por principios de la década de 1970, Carl Sagan y otros científicos participaron en una suerte de simulación donde lo que se generaría es la extinción. Con lo cual uno dice, bueno, empecemos el proceso de desarme, flaco, porque ya esto no tiene mucho sentido. Sin embargo, no paró. Hubo efectivamente un desarme nuclear parcial, por supuesto, y que se reconcentró en pocas manos. Por ejemplo, Ucrania era una potencia en cuanto a misiles nucleares, que estaba integrada en la Unión Soviética, pero cuando se independiza, vos hace un rato decías, bueno, nosotros nos independizamos de España. Bueno, hay algunas corrientes historiográficas que dicen que no nos independizamos de España, simplemente España se derrumbó y no nos quedó otra que quedar ahí paraditos como pudimos y decir, hola, acá estamos. Bueno, y de hecho en 1816 se declara independencia, pero al mismo tiempo se envían emisarios con cartas secretas pidiendo ser reconocidos por alguna monarquía europea, así que y eso la historia mucho no lo cuenta. Bueno, Ucrania se independiza en 1991 y uno de los acuerdos de esa independencia que establece con Rusia, que vuelve a ser la Rusia anterior, es que digamos el arsenal nuclear va a ser entregado a Moscú, cosa que se hizo efectivamente, digamos. Y después, bueno, hay una serie de acuerdos entre Rusia y Estados Unidos que realmente limitaron bastante el peligro nuclear. Yo me acuerdo en la adolescencia, he participado en unas primeras marchas en las que participé, no me acuerdo si fue Paul McCartney, Lennon, no, una cosa que hicieron a nivel mundial, y que el argumento era
cuando logremos que el 3% de la población esté en contra de las armas nucleares, esté a favor de la paz, se va a lograr el desarme. Eso era lo que se decía. No te puedo decir el año exacto, pero sería en el 79, 78, qué sé yo, no sé, por ahí. No me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que en el 78, 79 estuvimos al borde de la guerra con Chile. Claro, pero Y yo me movilicé el 1 de enero de 1979 desde el episcopado hasta la Catedral de Buenos Aires, junto con las juventudes políticas, por la paz con Chile. Que felizmente guerra que no se produjo, porque la verdad que hubiera sido un acto criminal, habría sido, porque la verdad es que después tuve la suerte de conocer lo que eran las islas por las cuales nos hubiéramos enfrentado, y me parece que lo mejor fue haber llegado a una solución que justamente crea las condiciones para luego la integración, porque en la medida que vos vas resolviendo los problemas, también ya después te vas integrando y ya no es tan importante una cosa a la otra, porque en definitiva somos seres humanos que habitamos el mismo planeta, estamos en la misma nave, ¿no? Ahora, bueno, estamos merodeando el tema, pero porque tenemos tiempo, pero quiere decir que se generó un clima de paz, justamente todo el movimiento pacifista fue creciendo en el mundo. Acá nació el Partido Humanista con una consigna que era la no violencia. En un momento Gorbachov asume la posibilidad de el desarme unilateral de la Unión Soviética, y muchos de un lado de la cortina de hierro, vamos a decir, un término muy viejo para él, si hay algún joven de qué están hablando. Bueno, el bloque soviético era la cortina de hierro, por decirlo así. De un lado la cortina de hierro y del otro lado de la cortina de hierro dijeron: che, pero este es un boludo, un hombre ingenuo, querer desarmar. Sin embargo, el tipo estaba orientado en la dirección correcta, pero la dirección correcta no fue muy apoyada. Yo creo que por los halcones, se llaman ahora, de uno y de otro lado, que vieron la posibilidad de decir, bueno, sobre la base de este Gil, que no conoce las leyes del poder, y que el poder se sostiene en última instancia en la violencia, y bueno, vamos a avanzar y vamos a terminar con esa experiencia histórica que se llamó, bueno, mala, no importa, no viene al caso, pero que se llamó Unión Soviética. ¿Qué enseñanza se saca de la experiencia de Gorbachov? Bueno, yo tengo una visión quizás distinta a la tuya, Gorbachov, o complementaria, ponele. En realidad, Gorbachov me parece que su primera idea es neoestalinizar la Unión Soviética. Él lo que se da cuenta es que están perdiendo la guerra, llamémosla rápidamente, económica con Occidente. Básicamente por el atraso tecnológico. Y el atraso tecnológico en parte se debía a que la Unión Soviética había dejado puntos críticos de su sistema dependiendo de proveedores occidentales. Entonces, el poder es el poder de la violencia, pero también es el poder, en todo caso, de la violencia. Por ejemplo, ahora Putin dice, bueno, no les vendo más gas a Europa. ¿Eso es violencia o no es violencia? Uno puede decir, bueno, es un hecho del mercado, él decide, tiene derecho pero supongamos dentro del marco de una guerra, ¿no? Supongamos que dijéramos en términos comerciales, yo te vendo y ahora no te quiero vender más. Perfecto. Occidente en algún momento empezó a apretar los tornillos en el sistema tecnológico de la Unión Soviética y decirle, bueno, esto. ¿Cuál fue el primer insumo que luego de la invasión, o sea, el día siguiente de la invasión rusa, que fue el 24 de febrero de este año, cuál fue el primer insumo que le deja de llegar a Moscú? Los microchips. Sí, claro. ¿De dónde? De Taiwán. ¿Dónde se viene el próximo quilombo? En Taiwán. 92% de los microchips se producen en Taiwán. La Unión Soviética se empieza a quedar sin
se empieza a retrasar tecnológicamente, eso produce un retraso en cuanto a su sistema productivo, muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, digamos, que hay cosas que no las podemos importar y entonces seguimos fabricando hornos con las perillas como el que tengo yo en casa, digamos, y de repente, viste, un día fui a visitar a un amigo que tiene un horno que se conecta a internet y que según el tipo de pollo que puso y qué sé yo, le va cambiando la temperatura y lo va cocinando de un modo inteligente, ¿no? Claro. Yo tengo hornalla en casa, ¿no? Eso es una cosa completamente vieja. Bueno, pero nosotros estamos fabricando eso porque tenemos puntos críticos tecnológicos, no nos hemos podido apropiar, no hemos tenido la habilidad de cerrar acuerdos para tener un surtido de eso, etcétera, etcétera, y además los productores centrales saben que esa es la forma que tienen de controlarlo. O sea, la industria automotriz argentina, sí, todo bien, pero un día Japón te cierra, te deja de exportar 2 artículos chiquititos así, esos autos se paran y no andan nunca más. Entonces, bueno, eso pasó hace unos años con los iPhone, ¿no? No me acuerdo qué medida tomaron y los iPhone dejaron de funcionar en todo el mundo, los que eran robados o que no estaban registrados, etcétera, etcétera. O sea, sigue habiendo un control tecnológico central. Eso ya estaba pasando en la Unión Soviética y Gorbachov en un primer momento intenta como apretar mucho las tuercas y empieza a decirle a las cooperativas. La Unión Soviética funcionaba con un sistema cooperativo centralizado en el Estado. Te decían, bueno, vos tenés que producir tantas, no sé, tuercas, vos tenés que producir tanta aljibe, vos tenés que hacer tantas vacas, vos tenés que hacer... Así funcionaba. Y cobrabas por eso. Y de hecho, le empiezan a contestar que no lo pueden hacer porque le falta esto, le falta lo otro. Entonces, él hace un giro y dice, bueno, les voy a permitir un poco de juego, un poco de movilidad, pero necesito que me produzcan más. Él está atrás de eso. De hecho, la explosión de Chernobyl sucede porque él le exige más electricidad, pero aumentar mucho más la electricidad de Chernobyl. Entonces empiezan a hacer pruebas, personas que no estaban acostumbradas a una cuestión de, bueno, dormimos la siesta, total, acá nunca pasó nada, y de repente le dicen, no, queremos que produzca 10 veces más electricidad. Empiezan a probar el sistema y le vuelve a proceder porque no estaban capacitados, no estaban preparados para aumentar la producción. Bueno, y entonces a Gorbachov no es que él dice, bueno, vamos por la república, por la democracia, que es un antimonárquico liberal, no, él quiere recuperar esa Unión Soviética de Stalin, digamos, que producía en masa, etcétera, en volúmenes significativos y al día con lo que se producía en Occidente. Y lo que intenta hacer, la Unión Soviética tiene un sistema bimonetario, y él permite vasos comunicantes entre esos sistemas bimonetarios a un valor, no quiero comparar con lo que nos está pasando ahora, pero de repente empieza a decir, bueno, el rublo de producción vale tanto, el rublo de consumo vale tanto, pero en tal circunstancia voy a permitir que el de producción se pueda usar para el del consumo. La diferencia era de 20 veces. Por supuesto, aparecieron pícaros que se enteraron enseguida de triquiñuelas para, sobre todo un grupo de San Petersburgo, que ya sabemos, digamos, dónde va a terminar, pero los tipos se avivan de todo eso y empiezan a crear nuevas cooperativas, llegan con nuevos proyectos de producción. El grupo de Gorbachov claro, dice, uy, qué maravilla, en realidad era un engaño, y entonces estos grupos empiezan a volverse multimillonarios. Gorbachov, bueno, el glasnost, la perestroika, bueno, sí, pero no era nada ingenuo, eran en realidad eran las formas que él había encontrado de volver a la vieja Unión Soviética, digamos, no sé si era que... Yo no lo veo así, lo leí en aquel tiempo y yo creo que el tipo iba a una modernización, efectivamente, porque se daba cuenta que la Unión Soviética se había quedado absolutamente atrasada. No tenía la Unión Soviética dogmáticamente, a través del estalinismo, había negado la posibilidad de algo que ya estaba absolutamente demostrado que era factible, y que era la convivencia de una planificación con el mercado.
Es decir, lo que había que encontrar era cómo se planificaba mientras el mercado funcionaba. Y eso ya se había discutido en la década del 30, y era una discusión que Stalin había cerrado. Entonces generó un sistema estatista, burocrático. Bueno, en fin, pero no nos detengamos ahí. Lo cierto es que al tipo, sea por las razones que fueran, se le disuelve la Unión Soviética prácticamente en los brazos, siendo él el presidente de todo ese espacio geopolítico que era en aquel entonces de 22 millones de kilómetros cuadrados y no me acuerdo cuántos millones de seres humanos. Bueno, lo cierto es que, ¡pum!, estalló aquello, se independiza. Vamos a la guerra ahora en Ucrania, la guerra que por lo menos en términos de invasión aparece el 24 de febrero de este año. ¿Por qué decís que es un conflicto memético? Es raro es muy raro escuchar ese término. Claro, en realidad hay un uso, digamos, la idea de meme es polisémica, es decir, tiene muchos sentidos. Hay un primer... Porque acá cualquier persona, un meme, sabemos lo que es. Gana, el domingo va a ganar River o Boca, claro, y entonces el contrario va a hacer memes contra ese equipo. Claro. Ahora, a ver, decime cuáles son las otras connotaciones. Claro, exactamente. Se presta a esa interpretación. Hay otra interpretación que dice el meme sería el gen cultural. No podemos decir genes culturales, sería estirar demasiado la idea de gen. Un gen que es una unidad informacional biológica, o sea, dice, este gen produce esta proteína, punto, y va a producir otra proteína, no, produce esta proteína, es así. En estudios culturales, viste, un meme sería una unidad informacional en el fondo, o sea, sí, esto significa esto y punto. Ajá. Por ejemplo, claro, bueno, ya sería otra interpretación que los memes que vulgarmente vemos, claro, en las redes. Claro, exactamente. No tengo nada contra los... Si hubiera una información genética, ponele, de ambas partes, que irías como una suerte de determinismo, es decir, como que la guerra, y bueno, estaba en los genes de los rusos atacar o tratar de expandirse, y estaba en los genes de los ucranianos defenderse, y por tanto la guerra sería, en ese caso, determinista y sería absolutamente inevitable. Claro, en realidad... Te pregunto, ¿no? Sí, no. Esa, en realidad los genes como que determinan, pero hasta cierto punto. Pero esa es una de las visiones. Otra visión dice que nosotros estamos, digamos, colonizados por genes, por decirlo de alguna manera. Portamos unos genes. Y los genes se le han rebuscado para, de alguna manera, construir este cuerpo. O sea, está bien, yo soy un ojo, un brazo, la pierna, que esto, que el otro, que están determinados por un gen. Pero a la vez, también se puede ver al revés. El brazo está cargando un gen y de alguna manera va a intentar reproducirlo, digamos, a ese brazo. Entonces, bueno, mis hijos tienen brazos parecidos a los míos. Tengo una hija que tiene igual que yo. Por ejemplo, a mí los sacos, bueno, ya no se usan más los sacos, pero a mí siempre los sacos me quedaban cortos de brazo, ¿viste? Bueno, y mi hija ahora llegó a los 15 años y le pasa exactamente lo mismo el otro día, ¿viste? Sí, hay rasgos. Bueno, entonces ella porta, es habitada, por decirlo de alguna manera, por un gen del brazo largo, del brazo, si querés, deforme como el de su padre. Lo mismo se puede pensar para los memes. O sea, hay un territorio, un espacio vital, digamos, de una población, en la que prosperan algunos memes. Por ejemplo, nosotros Buenos Aires no consideramos que sea la ciudad heredera de Roma. No lo creemos. O sea, quizás alguno lo puede creer, pero... Alguno puede creer que es París en Sudamérica. Exacto, pero no Roma, en todo caso. Los rusos están convencidos, ¿sí?, de que son la tercera Roma. Y ellos defienden, por decirlo de alguna manera, el santo grial de la tercera Roma.
Entonces están, si querés, colonizados por esta idea. La idea, entonces se le enseña al chico, a los rusos, que ellos han conservado la gran verdad de Occidente, que estaba en Roma, que cuando cae Roma se traslada a Constantinopla, y cuando cae Constantinopla va a parar a Moscú. ¿Por qué? ¿Por qué va a parar? Bueno, porque muchos patriarcas se huyen de Constantinopla, otros se quedan, bueno, pasan, la historia, ese momento de la historia es increíble, más o menos el año 1000, y ese es el momento en el que estos patriarcas van a Kiev. Recordemos que Moscú es fundada por habitantes de Kiev. O sea, todo depende en qué momento de la historia cortás. Sí, claro. Porque si la mirás de un lado, y bueno, en un punto Rusia podría decir, bueno, sí, fue fundada por los ucranianos, etcétera, etcétera. Y después otros te dicen, no, pero Ucrania fue fundada por los rusos, y bueno, es como la historia de Vélez y San Lorenzo. Yo que estudié eso, escribí un libro sobre eso, es verdad, muchos me dicen, sí, porque Vélez fue fundado por hinchas de San Lorenzo. Sí, pero también lo contrario es verdad, porque San Lorenzo se desarmó y después fueron de Vélez y refundaron San Lorenzo. O sea, una cuestión completamente de idas y vueltas. De hecho, Videgain, que fue el gran personaje en San Lorenzo, influyó mucho al padre de Amalfitani. Y Amalfitani, bueno, quería hacer una cancha de cemento como la primera que había hecho Videgain. Entonces, todo eso, viste, va y viene, y bueno, hay pujas ahí y hay River Bocas en todos lados. De alguna manera, ucranianos y rusos, ruso-ucranianos, la historia es larguísima, pero en todo caso los patriarcas se terminan haciendo su base más importante en Moscú y convencen a las distintas regímenes de poder de que son la tercera Roma. Y todo lo que se aleje de Moscú, cuanto más lejos está, va a ser una forma degradada de esa pureza que todos sabemos que estaba en Roma. Que no sé si estaba en Roma, digamos, para mí no, pero viste esta idea, vos hablabas de los bárbaros, la cabeza, de que los romanos, bueno, los rusos lo han adoptado como parte de su identidad. Entonces ellos son la civilización, la historia, si querés, oficial, contra la que discutiría Pacho Donel, digamos. La historia oficial es que ellos son el reservorio. Entonces ellos son como de alguna manera centinelas de un santo grial civilizatorio contra la barbarie no rusa. Por eso muchos amigos me dicen, no, pero en Ucrania lo que pasa es que hay muchos nazis. Pero la idea de nazi, para que podamos tener nosotros y que puede tener un ruso, es completamente distinta. En el fondo, para los rusos, nazi es todo aquel que amenace esa tercera Roma. Eso es un nazi. ¿Y por qué? Porque es peligroso para ellos. Porque en el fondo su identidad fue construida alrededor de eso. ¿En realidad es así? Bueno, en realidad los pueblos tienen su cohesión, la logran efectivamente. No, esto yo no lo tenía presente, no lo conozco. Pero los pueblos, Estados Unidos se formó a través del pueblo elegido, es decir, es un pueblo que por ser elegido tendría, no sé, posibilidades, derechos, facultades de intervenir en todo el mundo, y de hecho lo ha venido haciendo. Es el país que tiene bases militares dispersas en todo el planeta. Y bueno, nosotros tenemos, los brasileños tienen otra idiosincrasia, nosotros tenemos otra, ¿no?, que se ha ido caracterizando. Tenemos en América Latina tenemos, digamos, por la evangelización, quizás tengamos algunos denominadores y algunos rasgos que nos resultan comunes, pero por ejemplo Brasil es un imperio, Argentina nunca se vio como imperio, pero algunos la vieron como potencia, Argentina potencia en otro momento. En fin, ahora bien, vos me decís que Rusia se ve de esa manera, que ve como nazi a todo aquel que lógicamente atenta, y bueno, sea nazi, sea lo que fuera, los tipos entienden
¿Cómo explican este proceso, Mario? Los rusos explican esto como que ha habido pactos cuando se disuelve la Unión Soviética, que también se disuelve el pacto interno militar, que es el Pacto de Varsovia, y que por tanto la respuesta, el reflejo, debería haber sido la disolución de la OTAN, que era la que se había conformado después de la Segunda Guerra, allá por 1949, con la finalidad de defenderse justamente, llamémoslo como le llamemos, oso soviético, lo que le llamemos. Pero la OTAN no solo no hizo eso, sino que la OTAN fue avanzando, no se disolvió, fue como la Comunidad Económica Europea aparecía una cosa atractiva, pero ya no sumaban al mercado, a una economía de mercado, sino que lo sumaban a una entente militar, y que ellos veían que ese entente militar se les venía encima y que tenía por finalidad justamente el desmembramiento de la Unión Soviética. Para lo cual, por ejemplo, tomaban como ejemplo Yugoslavia, que era un país y de pronto quedó balcanizado, ¿no?, en muchos pequeños estados, y que ponían una línea roja. Entonces decían, bueno, esto es lo último y si no vamos a la guerra. Y que Ucrania nunca quiso respetar esa línea roja. Bueno, eso es la explicación. ¿Cómo decís vos que explica Ucrania, digamos, la guerra? Porque lógicamente son todas narrativas, yo no la expresé del todo bien, son todas narrativas que en torno a una guerra, cada uno desde su óptica tiene su razón y busca defender su accionar en torno a una razón noble, porque nadie expresa en una guerra razones innobles. Todos vamos por la libertad, por la democracia, por el bien común, por la humanidad, por la defensa. Todos son, ¿no? Dios está de los dos lados de la guerra siempre. ¿Cómo es la narrativa desde el punto de vista ucraniano? Si tenés la capacidad yo quiero decir que Mario Kiektik escribió un libro que te tengo que pedir disculpas, pero no me dio el tiempo de leerlo. No me llueven multitud de cosas, es increíble lo que me llueve, y la verdad que no me da el tiempo, así de sencillo, pero por ahí lo tenés en el libro y explícalo, si lo tenés en el libro. Bueno, es increíble cómo se va el tiempo. Son las 12:55. No lo puedo creer. Bueno, tengo un cachitito. Dale. Hacer un corte. Como prefieras vos. Si es cortito. A ver, al principio decíamos, si tenés el poder, hacelo, ¿viste? Bueno, si fuera ese argumento fuera aceptable, entonces Rusia no tiene el poder. Rusia no tiene el poder porque tiene una economía como la de España o la de Brasil. Entonces, es ridículo. Imagínate que España diga, bueno, voy a invadir, no sé, Argentina, que tiene más o menos el PBI de Ucrania, con mi PBI, que es el PBI de España. Bueno, esa es la dimensión del conflicto. Rusia, que tiene una economía muy poco diversificada, básicamente gas, potasio, petróleo, con una economía muy concentrada y que maneja la élite, y después producción, también tiene producción de material agrícola, fertilizantes y armamento de guerra, que está todo controlado por una pequeña camarilla en Moscú. Digamos, esta es la situación. Ahora, suponete, vamos a verlo del otro lado, rápidamente, así llegamos al corte. ¿Qué pasaría si los ucranianos no quieren vivir como de un modo soviético? O sea, ruso ahora. Sí, pero la educación que han tenido los mayores de 30 años ha sido una educación soviética. O sea, las escuelas hasta el año 91, 92 eran formación soviética. Y fueron creados así. Y entonces muchos tienen la capacidad de contrastar un mundo con otro. Y realmente, si querés lo conversamos después, pero hay condiciones de existencia, de la forma de vida ucraniana,
que son muy distintas a la rusa, históricas, sobre todo geográficas, productivas. Bueno, habíamos quedado allí en el tema de algo que es obvio, que es que Ucrania no tiene un formato particular, una forma de ver la vida, una idiosincrasia, una personalidad, una identidad, como se le quiera llamar, que lo lleva a decir, no, acá nosotros no queremos ser rusos. Ahora, ¿no tenés la impresión de que dentro del territorio ucraniano, la zona que está más fronteriza con Rusia, sí tenía una predisposición en esa dirección? Y que es esa la zona que en definitiva aspira a Rusia, por lo menos a que se independice de Ucrania. ¿Crees que va por ahí la estrategia de Rusia? ¿Crees que va por ahí el intento de llegar en algún momento, porque aunque pasen 100 años, en algún momento se van a tener que sentar a negociar o uno caer absolutamente derrotado, y que esta división del territorio, como si Francia tomara Cataluña y le impusiera a España que Cataluña se independiza, y que esto es lo que le resulta inaceptable a Kiev? Y en todo caso, si esa es la estrategia, ¿qué soluciones pensás que hay en el horizonte? Bueno, quizás hay que ir un poquito más para atrás, digamos. Los límites entre Ucrania y Rusia son casi 2.000 kilómetros, o sea, es como de Buenos Aires a Mendoza, y de Mendoza a Buenos Aires, y de vuelta. Realmente es un tramo largo, sinuoso. Están muy integradas, o sea, yo tengo familia en Ucrania, pero a su vez es la familia como más directa, pero están casados o de novios o que tienen primos o que cosas en Rusia o en Bielorrusia o en Polonia. Claro. Sí, de hecho, como parte por claro, por ejemplo, las mujeres de la familia ahora están en Polonia porque la invasión las obligó a tener que salir de Ucrania. ¿En qué zona vivían y además bueno, los hombres no podían salir por otro lado, pero no estaban dispuestos a salir, ¿no? Pero digamos, ¿y por qué se fueron a Polonia? Porque ahí está muy integrado. Entonces enseguida de Polonia dijeron, no, pero vénganse acá hasta que termine, bueno, no corran peligro. Claro, sí, no quiero hablar de mí, pero bueno, mi familia, digamos, es de la zona de Ivano-Frankivsk, que es una zona próxima a Polonia. ¿Una triple frontera sería entre Ucrania, Rusia y Polonia? No, más bien para el lado de Rumania, digamos, que es donde se origina, donde está la zona como más identitaria de Ucrania, donde está más el idioma ucraniano, el folclore ucraniano, la comida ucraniana, ¿sí? Que surge también de una diversidad, pues es una zona de encuentro, digamos, de cruces de los lituanos, bueno. Tampoco es que tiene... Algunos dicen, bueno, pero la identidad ucraniana no es como la rusa, que es unívoca, es clarísima. Sí, uno puede decir sí, pero también es supremacista, ¿viste? Fíjate que en la guerra casi todos los soldados rusos son del centro-sur de Siberia. No enviaron gente de San Petersburgo o Moscú. Son ciudades inmensas, metropolitanas, como una vida completamente occidental, ¿no? Por otro lado, si empezaran a caer conscriptos, empezaran a llegar cajones de conscriptos jóvenes de moscovita, la cosa sería distinta. Entonces, digo, es todo como, tiene como muchos cruces y demás. Y entonces, Ucrania es una suerte de crisol, dirías vos. Digamos, en su origen toda esa zona está como muy mezclada, pero te diría, el oriente de Ucrania, que se llama termino esta idea, sí. Que es la antigua Ucrania, se llama la antigua Ucrania. Si Ucrania fuera como un rectángulo, 3/4 que van hacia el oeste sería lo más, si querés, ucraniano. Uh-huh. La zona más oriental, la zona más cercana a Rusia, dije occidental, la zona más cercana a Polonia, perdón. Sí, digamos, el este sería... El este. La zona más cercana a Polonia es más, si querés, ucraniana. La zona más, cuanto más te vas corriendo hacia Rusia, hay más... De hecho, por ejemplo, el idioma ruso se habla mucho más en el oriente que en el occidente.
Es un país bastante bilingüe, ¿no es cierto?, por otro lado. La antigua Ucrania es mucho más agrícola, es mucho más, la producción es mucho más de granos y de quesos y de cosas que tienen, jamones, vos ves los vareniques, las comidas, tienen una tradición. El varenique se hace de determinada manera, la sal se le pone más. ¿Oye, varenique? ¿Así dije bien? Varenique, sí. Pero como un raviol de papa. Sabe acá qué es. Claro, el varenique es como un raviol de papa. Es un raviol de papa. Ajá. Es muy común en Ucrania y tiene como muchas cosas de la ucranianidad. Aunque vos me decís, bueno, los polacos también comen, los bielorrusos, los rusos mismos también. Pero se hace de determinada manera. ¿Pero por qué? Porque el varenique se juntaban, eran 10 que amasaban, otro que sacaban la papa, otro que la hervían, otro que agarraban un pedazo de jamón y lo iban cortando, así. Y se producía colectivamente para una aldea, y se hacían muchos vareniques. En Ucrania hay mucho tema de frío en invierno, entonces hay mucha comida que tiene que ver con que, bueno, hay 3 meses que hay que comer lo que se guardó, ¿no es cierto?, ancestralmente. Si vamos a la región oriental, que se llama la Nueva Ucrania, ahí pasan otras cosas. Es una zona siderúrgica, industrial, que fue desarrollada por los ingleses cuando los zares se lo piden, digamos, porque había carbón, había hierro, y es además una zona de mucho tránsito de ejércitos. Y vos hacías una ciudad ahí, sí, 50 años y nada, después venían o los tártaros o los mongoles o los turcos, y no quedaba nada, y eso pasó durante 2000 años. En cambio, en Ucrania, por ejemplo, en zonas de Ucrania de Crimea, por ejemplo, todavía están las columnas griegas conservadas, ¿cierto? Hay unos grandes palacetes que son restos de cosas de los romanos, ¿no es cierto? O después de los turcos que los reciclaban, etcétera. Y toda la zona cercana a Polonia hay universidades que son del año 1500, que están activas. Además, en Ucrania tuviste todo el influjo jesuita, ¿no?, que tiene que ver con la Contrarreforma y con todo un modo de pensar católico bastante especial, bastante bergogliano, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? No podríamos decir que son peronistas. No, pero hay, digamos, yo lo que diría es que el espíritu ucraniano es un espíritu bastante del colono, o sea, es el tipo que labra la tierra en grupo, porque ahí es mucha producción cooperativa, que se banca en el invierno, y de hecho ahí surge el ejército negro a principios del siglo XX, el ejército anarco-cooperativista, por decirlo, de los markovianos, que le hacían frente al ejército rojo, al ejército polaco, y al ejército de la propia Ucrania, porque Ucrania tenía su propio ejército también, digamos, un momento a principios del siglo, eran 4 o 5 ejércitos distintos, ¿no? Ahora, volviendo al punto de Lugansk, Donetsk, demás, esa zona sí, por una cuestión geográfica y geológica, digamos, hierro y carbón, hay recursos que hicieron que los zares en su momento desarrollaran una metalúrgica pesada, y después Stalin contrata a empresas americanas que, bueno, todo Mariupol, vos recordás que hubo la batalla de Mariupol, los restos del ejército ucraniano resisten en una enorme acería. Acería, sí. Claro, y es una de las acerías más grandes del mundo, porque cuando se hacen esas acerías en la década del 30 se hacían como se pensaba la industria anterior a la Segunda Guerra Mundial, enormes acerías con muchos subsuelos, todo gigante, con unos hierros gruesísimos, una cosa de locos, todo hecho por los americanos. Es toda una acería que se transporta en barco, ¿no es cierto?, desde Estados Unidos a Mariupol, con algunas partes producidas en Rusia, pero de hecho todo eso se arma con capataces americanos que
y con trabajadores de la zona, digamos. Stalin hizo produjo 50 serias en toda la Unión Soviética en un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Y cómo lo pagó? Bueno, es muy interesante cómo lo pagó, porque en esa misma época en Estados Unidos hubo un proceso de desertificación feroz. Vos, si te acordás de la película El vino de las uvas, o esas películas donde están los arrendatarios que se quedan sin nada, no pueden pagar nada, se endeudan hasta la coronilla y salen en un carro como pueden tratando de reconstruir su vida en California. Bueno, esa película, El vino de las uvas, por ejemplo, La ira de las uvas, es una película genial de esa época. Siempre tenés que pensar que estás en radio, ¿eh? El que nos escucha tiene que hacer un sí, bueno, pero es un grupo de campesinos que de repente no pueden alquilar, no pueden producir más, se quedan sin un mango, se meten arriba de un carro y empiezan a viajar hacia California y se van muriendo en el camino. Eso produjo una gran hambruna en Estados Unidos. ¿Y cuál fue el intercambio de Estados Unidos y Stalin en esa época? Comida. ¿Y de dónde sacaron esa comida? En el 32, en el 33, de Ucrania. ¿Y qué pasó en Ucrania? Murieron millones de personas. Algunos dicen que hasta 10 millones de personas murieron de hambre. Llegaba el ejército y se llevaba toda la comida al ejército soviético, ¿no? Toda la comida, toda completa. Pero no un mes tras mes. Torturaban, revisaban, buscaban en los sótanos. Fue una cosa tremenda. Había millones de chicos caminando por los pueblos, muriendo de hambre en los caminos. Eso se llama el Holodomor. Fue una tragedia. Hablamos del genocidio armenio. El genocidio ucraniano fue mucho más grande. Fue algo tremendo. Y fue un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, eso. O sea, y una de las cosas que pasó es que hubo una gran mortalidad. Toda la zona del nororiental de Ucrania ahí fue la más próxima a Rusia, fue tremendo. Y después, además, Stalin hizo purgas salvajes. ¿Salvajes qué te quiero decir? Un pueblo, una aldea de 10.000 habitantes, se lo llevaban a todos a Siberia y traían trenes con rusos a los que le entregaban la llave de las casas. Pero eso no fue una cosa aislada. Fue una política de décadas, al menos 2 décadas. Además, por supuesto, se prohibió el ucraniano. Como decís, bueno, el ucraniano, qué sé yo. Bueno, los rusos lo consideran una desviación de su propio idioma, como una forma vulgar del ruso, cuando en realidad el ucraniano es lo que hablaban los siervos de la gleba, era la forma que usaban los siervos de la gleba en el siglo XVII, XVIII, para que sus dueños, porque era una forma de semi-esclavitud, no los entendieran. O sea, es una suerte de lunfardo. Es un lunfardo, claro. Vos me decís, todo lo que me das son efectivamente pruebas del supremacismo ruso. Sí. Ahora Rusia está argumentando que hay una suerte de supremacismo de parte de sectores de Kiev. Lo digo de esa manera porque no sé cómo expresarlo. Serían los nazis, por decirlo así, que le han hecho la vida imposible a estas 2 regiones. Y que en definitiva la intención de ellos es proteger a esa gente de una acción sistemática de asedio y justamente de supremacismo del otro lado, por decirlo así. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo se explica esto? En realidad es mucho más enriquecedor apropiarse de un área industrial que de un área agrícola, o por lo menos eso cuando fue la caída de la Unión Soviética. Entonces, por supuesto, se formaron mafias que se apropiaron de los restos de la Unión Soviética, también en Ucrania. O sea, Putin es la cabeza de una camarilla que se quedó con todo Rusia. Son 20 personas que se quedaron con todo. Vos pensás que hay uno de los miembros de esa camarilla que le vende $2.000 millones en armamento al ejército ruso todos los años. ¿De quién es? De Putin. O sea, la guerra le funciona a Putin
porque mantiene sus industrias armamentísticas en funcionamiento. Bueno, en Ucrania pasó lo mismo, digamos, se formaron también pequeñas mafias, pero de un poder de golpe menor. Las mafias de la región de Donetsk, la región industrial, de hecho impusieron presidentes títeres como Lukashenko. Bielorrusia, vos sabés que no sé, no te puedo decir, hace 25 años tiene un gobierno títere de Moscú, con cientos de personas encarceladas, no hay opositores. Perdieron las últimas elecciones y aparecieron. Es cuestión de ponerse a leer un poco seriamente. Uh-huh. Es totalmente una cuestión casi una comedia, es lo que es Bielorrusia. Pero se trata de hablar con los bielorrusos, digamos. Yo no soy quien, pero de hecho sí, es verdad que a mi modo de ver y por la bibliografía que he consultado, que hay una disputa, si querés, subterránea entre mafias de la región de Donetsk con las mafias de Kiev, seguramente, y que las mafias de Kiev no son tan poderosas como las prorrusas. Las prorrusas, por supuesto, están de alguna manera subsumidas por las moscovitas, y los grupos económicos importantes de la vieja Ucrania, digamos, se han asociado con, posiblemente con las mafias occidentales, si lo querés llamar así. Yo eso no podemos decir que esto es una disputa de argumentos, como hablábamos al principio, es una guerra. Ahora, si hubo o no nazis y demás, eso en su momento se intentó litigar y se le pidió a Rusia que presentara las pruebas, nunca las presentó. O sea, nada. En realidad la guerra ¿Y ese Comando Azov, o cómo se llame? El Comando Azov es una forma bizarra y completamente minoritaria. De hecho, ellos mismos, el Comando Azov amenazó de muerte a Zelensky, o sea, por poco ucraniano, digamos, en su momento. Ahora, vos fíjate que la ultraderecha en Ucrania tiene una representación en el Parlamento ucraniano que no llega al 4%. Los tipos participan en elecciones y, bueno, están integrados a su manera, no llegan al 4%, pero están y tienen sus representantes parlamentarios. Fíjate lo que es la democracia controlada por la élite moscovita. Son un partido único con 4 o 5 partidos títeres que le hacen el juego a Putin, que tiene armada una Duma completamente a su medida. Pero a ver, una de las primeras cosas que se horrorizaron los diputados rusos fue que los chicos ucranianos o sea, vos pensás que se deportaron 2,5 millones de ucranianos por la fuerza a Ucrania, entre ellos 1 millón de chicos. Esos chicos los pusieron en una escolarización porque no entendían ruso. Entonces estaban horrorizados que no podían hablar ruso esos chicos. ¿Cómo? Aunque habían tenido la desgracia de nacer en Ucrania, pero no hablaban ruso. No reconocían la importancia de Rusia. Estas fueron las primeras discusiones que hubo, los primeros argumentos. Y entonces se contestaban, bueno, habrá que eliminar al 2-3% de la población ucraniana. Ese es el costo que vamos a tener que pagar. Es lamentable, pero bueno, ellos se han desviado demasiado de lo que es la media, de lo que es un... Ahora, ¿no hubo un tiempo en el cual hay una periodista, creo que inglesa, muy linda, que le dice a Putin qué es lo que están pidiendo? Viste que salió por todos lados. Y él le dice, lo que están pidiendo es seguridad. ¿No podría haberle dado Zelensky y evitar la guerra? Decir, no, acá no va a haber misiles, ni nos vamos a sumar a la OTAN, porque ¿para qué nos vamos a sumar a la OTAN? Si nosotros no le vamos a hacer la guerra a Rusia. ¿No pudo haber resuelto de esa manera Zelensky el conflicto cuando efectivamente la suposición de que Rusia iba a invadir él la podría tener mucho antes de que yo me enterara, digamos, de que esto se estaba discutiendo, porque evidentemente mi cabeza, y supongo que la del 99,9% de los argentinos,
no pasa por esa zona del planeta. Aparte tenemos 1000 problemas acá. Pero teniendo esa presunción, bueno, no, suponete que qué sé yo, Brasil, para hacer una analogía para el oyente, que Brasil dice, no, si Argentina va a disponer misiles, se va a sumar a una alianza contraria a Brasil, nosotros vamos a ir a la guerra. Entonces, yo soy presidente, le digo, no, tranquilo, no, quédense en su casa, porque acá nosotros no vamos a sumar a ninguna alianza contra ustedes, ni vamos a poner misiles contra ustedes, ni nada por el estilo. ¿Por qué no? ¿No te parece que tendría que haber hecho eso Zelensky? Bueno, ese fue un tema que se discutió. Igualmente yo creo que si fuera así tan simple la pregunta, también habría que pedírselo a Polonia, por ejemplo. Habría que pedírselo a Lituania, a Estonia. Habría que pedírselo a Suecia, habría que pedírselo a Rumania. ¿Por qué solamente Ucrania? Habría que pedírselo a Turquía. Porque ahora Rusia recompuso su aparato militar. En ese momento estaba desmembrada Rusia. Y entonces ahora decir, bueno, el oso se volvió a limar las uñas. Y bueno, pero entonces... no digo que sea justo. No, pero entonces tiene que estar dispuesto... Si fuera ese el argumento, entonces tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias. Que mande sus 200.000 soldados, 300.000, que gane la guerra, y veremos si fuera eso. Bueno, como recompuso el ejército, entonces tiene derecho a exigirle que Ucrania no tenga misiles. Bueno, sería un disparate. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora... esto es en realidad, en el fondo, a mi modo de ver, esto es una tensión que pasa por otro lado. O sea, si vos te fijás, hay una línea que va cortando, pero muy desde arriba hasta abajo, que se podría haber Finlandia, Lituania, Ucrania, y después sigue por abajo. Ahora está Turquía y Grecia están poniendo la guerra, pero vas para abajo, y todo el conflicto el conflicto de Irán, Irak y del oriente de África, es toda una línea. Si te fijas, es una línea. Prácticamente se podría marcar con un compás. Es el límite entre China y Estados Unidos. En el fondo es eso. Ajá, a eso quería llegar. Y tenemos los últimos minutos. Bueno, yo lo que interpreto es que esto es una disputa en el fondo entre dos modelos, dos cosmovisiones, la china y la americana, y que ahora está floreciendo en este punto porque son los puntos donde toca la atención. Pero realmente volvemos a lo mismo. Rusia tiene una economía muy poco diversificada, controlada por una pequeña minoría y con un PBI que va creciendo muy despacio, semejante al de Brasil o de España. Entonces, es 20 veces más pequeña que la de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo no sé si recompuso tanto, habría que ver. Pero ¿no te parece que ahora se produce un realineamiento donde Rusia, China, India, etcétera, van generando una polaridad en un mundo distinto, y que en definitiva yo lo quiero ver desde una visión más global, digamos, aunque sé que en el fondo los pueblos y los seres humanos en concreto son los que pagan estas tensiones, ¿verdad? Pero que hay una reconfiguración hacia un mundo multipolar y que en definitiva la atención, como vos decís, se concentra en ese punto, pero que el origen de las tensiones están en otro lado. Claro, bueno, era lo que intentaba expresar, digamos. A la larga se va formando un Roma-Cartago, digamos. ¿Viste? Las guerras púnicas se van concentrando alrededor de Cartago, alrededor de Roma, y se forma la guerra púnica. Volviendo a los mayas, ahora me acuerdo de los mayas, había dos ciudades, Calakmul y Tikal, que si vos ves la historia, los tipos durante 700 años estuvieron en guerra, y todo se iba congregando alrededor del reino Kan, que se llama el reino Kan, era todo lo que estaba alrededor de Calakmul, y el reino que eran los que dominados por los mexicanos, digamos, pero alrededor de Tikal había otro reino. Y si vos ves la historia, bueno, son 300 años domina uno, 300 años, no hay posibilidad en la geometría de las relaciones, no hay posibilidad que se formen muchos polos. Tienen que darse unas condiciones muy especiales como se dan en Grecia, pero si no, tiende todo a congruir en dos grupos, tres grupos. Yo creo que el tema es China versus Estados Unidos. La India posiblemente a la larga
ya que está tomando una posición de neutralidad, es decir, serían los más peronistas de todos, serían los hindúes, que ahora hay que decirles indios, no se le dice más hindúes. La tensión entre la India y China es importante también, no es que forman un bloque y demás. Y Rusia está quedando, desde el punto de vista económico, en el fondo es importante, está quedando subsumida dentro de China, o sea, es lo que está manteniendo el aparato productivo ruso son los insumos chinos, que por otro lado se lo están cobrando y de un modo muy duro. ¿No sentís, vos que me podés responder mucho mejor? Yo tengo una impresión muy de lejos, es como que los rusos siempre quisieron ser Europa. Alguien lo dijo, ¿sabés quién lo dijo? Jorge Fontevecchia. Él dijo que estaba en el extremo oriental de Rusia y hablando, no, ellos se sentían europeos, eran recontra asiáticos. No es que estaban de los Urales un poquitito volcados a Oriente, sino que estaban en el extremo y se sentían europeos. Y es como que para los europeos los rusos son asiáticos, o no los quieren recibir en casa, o no hay ahí también una cuestión como histórica, cultural, donde en definitiva da la impresión de que no pueden soldarse, porque si vos mirás la geografía, te abstraes de los seres humanos que están arriba. Cuando se habla de dos continentes, en realidad es un solo continente, Europa y Asia. Si vos podés ir de punta a punta a pie, digamos, o subirte a un tronco para cruzar un río, es un solo continente. Pero da la impresión de que... y otra cosa que te quería preguntar, China desarrolla la idea de la ruta de la seda, la ruta de Marco Polo, tanto sea por tierra, a través del tren, como por mar. ¿No te parece también que el diablo mete la cola ahí para que esto no se dé y que Ucrania podría haber sido, tampoco lo conozco como para, te lo estoy preguntando, podría haber sido justamente un tránsito casi obligado del extremo oriente al extremo occidental de esa masa de territorio que es la más grande del mundo, y que ahí también había un interés en que se interrumpiera la ruta de la seda? A ver, Ucrania es el país más grande de Europa. Empecemos por ahí. O sea, territorialmente es importante y millones de africanos no se mueren por los cereales ucranianos. En África es fundamental la comida ucraniana. O sea, no es un actor menor. Ahora sí es si querés, un paisaje territorial, para incluir todo lo cultural, lo social, lo productivo, con problemas por ejemplo, una deuda externa importante, una inflación importante, está cooptada por grupos mafiosos, yo diría muy parecido a Argentina. Sin embargo, yo que tengo la posibilidad, por supuesto, esto es un sesgo mío, no lo digo en contra mío, digamos, de mi argumentación, pero que de chico nosotros le escribíamos cartas a Ucrania, ¿no es cierto? Y esas cartas llegaban todas tachadas, porque los sensores en Moscú la tachaban, entonces llegaba la carta toda tachada, y entonces Ucrania leían una partecita de la carta, y a nosotros nos llegaban las cartas todas tachadas por los sensores moscovitas. Qué laburo al pedo que hacían. No, pero carta por carta, y yo tenía, por ahí no sabía leer y escribir, pero ya le decía a mi mamá, y yo decía, bueno, ponele tal cosa, tal otra, y ella escribía en inglés, y se lo mandaba, la familia lo mandaba a una ucraniana que las traducía, y del modo de que menos jorobara, ¿no es cierto? Bueno, y acordate, ojo, Rusia invadió Checoslovaquia, invadió Hungría, invadió Polonia, o sea, ellos resolvían las cuestiones con invasiones así como la que quisieron hacer en Kiev. Bueno, no jodan, muchachos, pum, va el ejército, se acabó, listo, hay que matar a algunos, ponemos un gobierno títere y otra cosa. ¿Qué fue lo que hicieron hacer ahora? Y si no, tienen un segundo modelo, el modelo Chechenia, no queda nada. Grozny, la capital de Chechenia, hay un documento de la ONU que dice la ciudad más devastada de la historia.
O sea, nunca una ciudad se destruyó tanto como la capital chechena. O sea, y ahora tenemos parte del ejército checheno participando para Rusia. O sea, es un país muy frágil, Ucrania, y por lo tanto dominable. Ahora, voy a mi espíritu democrático. Los ucranianos ahora, yo me escribo por Facebook, por WhatsApp, me escriben lo que quieren, como quieren, y vos ves que por lo menos las personas con las que yo intercambio no quieren vivir en el modelo soviético. Simplemente el común no quiere eso. Porque ahora han podido viajar a Varsovia, han podido viajar a Holanda, han podido viajar a España, y quieren vivir así. Ahora me decís, bueno, pero ¿qué ahora? Esto me hace acordar un poco... No, desde luego, cada pueblo tiene que vivir como se le cante. Eso está reconocido por Naciones Unidas, además. Cada pueblo es libre de vivir como quiera, con sus creencias, con su cultura, con sus tradiciones, con su integridad territorial. Cosa que yo creo que para los argentinos es una situación también que tiene que tomarse muy en cuenta, porque la desintegración de territorios afecta también los intereses estratégicos de la Argentina. Nos quedan los 2 últimos minutos. Es inverosímil lo rápido que se pasó, pero se pasaron las 2 horas. ¿Viste? Cuando uno habla de 2 horas parece que hablara, cuánto tiempo, y después se pasan volando. Bueno, te doy los últimos 2 minutos para que reflexiones como vos creas más conveniente respecto de este tema. Y sobre todo yo creo que para alguien que dice, bueno, miércoles, tengo mi cabeza atormentada, ¿va a tener solución esto? ¿Va a tener solución? Yo voy a responder. Hasta acá en ningún momento hablé como psiquiatra. Ahora voy a hablar como psiquiatra. El trabajo de un psiquiatra, en el fondo, es que la persona sea más autónoma. Como decir, bueno, pero nadie es autónomo. No, nadie es autónomo, es verdad. Todos estamos encorsetados por memes, de alguna manera. La historia familiar, la historia del país, si estás a favor de Cristina o de Macri, de San Martín o de Rivadavia, de River, de Boca, todas esas tensiones también que las habitamos, y cuando tomamos posición para un lado, para el otro, etcétera, eso nos va dando identidad, que en el fondo nada, al final son capas de cebolla y no mucho más. Pero si arrancás todo eso, porque un hincha de Boca es muy difícil que diga, che, que bien jugó River. No, jugó bien, y él cree que jugó bien, pero no lo puede decir, digamos, ¿no? Entonces, un trabajo de un psiquiatra, en el fondo sería eso, que un hincha de River siga siendo hincha de River, pero un día decir, che, me encantó cómo jugó Boca. Sinceramente, jugó re bien Boca, y la verdad, los felicito a lo bien que jugaron. Esa autonomía, digamos, es la que hace que una persona sea más saludable. Yo escribí un libro en 4 meses, o sea que es un disparate, escribiendo 5 o 6 hojas por día, porque vi rápidamente en las redes sociales que esta idea de, pero la OTAN, pero cómo, resulta que los ucranianos, ¿y quiénes son los ucranianos para jorobar a Putin? Que resulta que Putin justo le está poniendo el límite a Estados Unidos, cosas que la propaganda, que para nada es inocente, no lo tuvimos tiempo de hablar hoy, pero el trabajo que está haciendo Putin lleva desde que está en el gobierno, desde el año 2000, es un trabajo de infiltración, digamos, comprando partidos políticos, comprando diarios, comprando la UEFA, o sea, no es una cuestión ingenua y que se hizo de un día para otro, digamos. Entonces, eso también ha ido un chiste, pero no lo voy a hacer. Ha ido encorsetando. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer mi nada realmente, y voy a dar una opinión más, un granito en una playa, es nada más que un granito de arena, y traté de hacerlo de modo más sincero. Por supuesto con el sesgo de un abuelo ucraniano, una abuela ucraniana, un padre ucraniano, familia en Ucrania, seguro, y lo acepto, y lo primero que digo en el libro, mirá que yo comía Vareni de chico. Y si alguien que te escucha quiere, ya se nos fue el tiempo, ya estamos fuera de los límites, decía esto último y ya nos vamos. Si alguien quiere ver tu libro, ¿cómo puede hacer? Lo busca en cualquiera de las plataformas, Ucrania, un conflicto memético, y si no, me escribe y de alguna forma va a encontrar de que lo pueda leer. El que habló es Mario Kiektik,